A Cuba se la suele llamar el caimán o el cocodrilo, porque a vista de pájaro, el país se parece a un caimán. Se independizó el 20 de mayo de 1902. La bebida nacional es el mojito. Y cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba, ordenó inmediatamente la destrucción de todos los juegos de Monopoly. Desde 1995, la ley de pie seco permitía obtener la residencia a los refugiados cubanos que llegaban a la costa. Si eran capturados en el mar, eran devueltos. Esta ley cambió en 2017. Todos los cubanos interesados en aumentar sus apéndices tienen ahora la posibilidad de beneficiarse de intervenciones quirúrgicas gratuitas. En este país, si alguien mata a una vaca del gobierno, puede enfrentarse a penas de prisión de hasta 25 años. En cambio, el castigo por quitar una vida humana es de un máximo de 20 años. El puro cubano más largo jamás fabricado mide 90 metros. La bandera del país se inspiró en la de Estados Unidos. En Cuba existe una tarjeta de turista. Esta tarjeta puede obtenerse en la embajada cubana. En el año 2007, Cuba introdujo la cirugía de reasignación de sexo, que cuenta con el apoyo del Sistema Nacional de Salud Pública. Hasta 1993, los cubanos no podían utilizar el dólar estadounidense. El 12 de marzo de 1857, nevó en Cuba, la única vez que Hemingway escribió novelas famosas. Mientras se vive en Cuba, el voto es obligatorio por ley. Científicos cubanos desarrollan vacunas contra la hepatitis B y la meningitis B. En 1961, Fidel Castro cierra las escuelas cubanas durante un año para que los alumnos de sexto curso en adelante puedan enseñar a leer a los analfabetos cubanos. Que la idea funcionó. Los cubanos tienen una gran afición a jugar al dominó. En las salidas de las principales ciudades hay paradas designadas para autoestopistas. De hecho, los conductores están obligados a recoger a las personas que esperan allí. Desde el año 1899 hasta 1902 estuvo bajo el control del ejército estadounidense. En este país impuso la enmienda Platt a Cuba, que permitía a Estados Unidos intervenir en los asuntos cubanos siempre que lo considerara necesario. Cuba concedió a Estados Unidos permiso para utilizar la bahía de Guantánamo como base naval. Cuba se compromete a pagar $270 millones de deuda a la República Checa, con ron y productos farmacéuticos en lugar de dinero. Los ciudadanos cubanos pueden ser encarcelados hasta 5 años por meras sospechas de prostitución. El país no reconoció oficialmente la Navidad hasta el año 1997. En el año 2008, Fidel Castro deja la presidencia de Cuba. Después de 49 años en el cargo, Cuba fue controlada por España hasta 1898. Desde su descubrimiento por Colón en 1492, salvo algunos medicamentos, la sanidad es gratuita para todos. En 1902, Cuba obtuvo la independencia completa de Estados Unidos, que tuvo el control temporal durante los años antes mencionados. John Fitzgerald Kennedy compró 1,200 cigarros cubanos. Pocas horas antes del embargo comercial de Estados Unidos, que sigue en vigor hoy en día, los estadounidenses que visitan la isla están autorizados a llevar a casa puros y ron, siempre que su valor combinado no supere los 1,100. Cabe mencionar que casi todos los cubanos saben leer y escribir. De hecho, Cuba se enorgullece de tener una de las tasas de alfabetización más altas del mundo. Los cubanos no suelen escribir sus recetas. Estas recetas se transmiten de generación en generación a través de la historia oral y el intercambio. El baile de una gran importancia en Cuba. Estilos de baile tradicionales como el bolero, el mambo y el cha-cha tienen su origen en este país y ocupan un lugar único y apreciado en la cultura cubana. En la década de 1900, más de 100 chinos vivían en Cuba, principalmente como mano de obra barata en las plantaciones de azúcar de la zona de La Habana. Las principales exportaciones de Cuba son pescado, lácteos, café y cítricos. Importan petróleo, alimentos, químicos y maquinaria. Cuba tiene 70,000 médicos cualificados, mientras que toda África solo tiene 50,000. El ave más pequeña del mundo se encuentra en Cuba. Se trata de un colibrí que solo mide 5 centímetros de largo. En 2008, Cuba era el segundo país del mundo, después de China, que más periodistas encarcelaba. En 2008, el 80% de los alimentos en Cuba tenían que ser importados. Aquí no hay animales ni plantas venenosos o mortales para el ser humano. Hasta el año 2000, los cubanos no podían tener sus propios ordenadores.
El sistema penitenciario cubano es uno de los mayores de América Latina. La Habana es la ciudad más grande de Cuba por superficie y la tercera metrópolis del Caribe. Actualmente solo hay 2 países en el mundo donde no se puede comprar Coca-Cola: Cuba y Corea del Norte. En el año 2000, Fidel Castro erigió una estatua de John Lennon de los Beatles. Castro admiraba mucho a Lenin y creía que era un verdadero revolucionario musical. Cuba es conocida por sus puros, considerados los mejores del mundo. Todos los puros cubanos de primera calidad son producidos por la misma empresa. El béisbol y el boxeo siguen siendo los deportes más populares en Cuba. De todas las islas del Caribe, Cuba es la más grande. Hay alrededor de 4.000 islas más pequeñas en la región. Cuba tiene una de las tasas de natalidad más bajas del hemisferio occidental. También es el primer país comunista del hemisferio occidental. El ron Bacardí se hacía en Cuba, pero la producción se movió a Puerto Rico cuando Fidel Castro llegó al poder. Cuba es el país más poblado del Caribe, con una población que supera los 11 millones de habitantes. El níquel es el principal producto de exportación de Cuba, con un 21% del total. Esto representa el 4% de la producción mundial de níquel. Cuba alberga aproximadamente 7.000 especies vegetales diferentes, la mitad de las cuales son exclusivas de la isla. Los únicos automóviles que los cubanos pueden poseer legalmente son los fabricados y adquiridos antes de 1959. La mayoría de los coches anteriores a 1959 proceden de Estados Unidos. Es la 16ª isla más poblada del mundo. La cocina cubana mezcla platos españoles y caribeños con muchas especias. Los platos tradicionales suelen incluir frijoles negros, carne desmenuzada, arroz y plátanos. La Habana, fundada en 1514, fue un puerto clave en el Imperio Español del Nuevo Mundo. En el año 1607, La Habana se estableció como capital de Cuba. Hoy es la ciudad más poblada de todo el Caribe. Cuba alberga más de 250 museos. El país cuenta con un sistema de sanidad universal, y sus profesionales médicos han realizado importantes contribuciones a la salud mundial. En Nochevieja, los cubanos practican la tradición de quemar muñecas. Esta práctica simboliza el acto de olvidar los malos tiempos y esperar nuevos buenos momentos en el año venidero. En Cuba, la asistencia a la escuela es obligatoria para todos los niños de entre 6 y 15 años. Los uniformes son obligatorios para todos, con colores diferentes para cada grado. En promedio, al menos 150 viajeros estadounidenses con licencia visitan legalmente Cuba cada año. Eso es todo. Pulgares arriba, suscríbanse y hasta luego.